Ya vimos viendo el desenlace, cómo él va marcando y va trayendo una serie de consecuencias que están afectando al mundo espiritual. Por eso es que cuando hay algo importante en nuestra vida, hay algo importante que se va a manifestar en nuestro entorno, sea en nuestra casa, nuestra familia, sea en nuestro trabajo o en algún ámbito en particular, siempre va a haber una oposición que se va a levantar para impedir y tratar de detener la obra de Dios. Por eso fue que cuando íbamos escuchando la historia del nacimiento de Moisés, vimos como todo un ejército, vimos como todo un país, una nación poderosa se levantó en contra del nacimiento de aquel niño. Por eso no es raro o no es verdad, no te tome por sorpresa cuando se levanten en tu contra, cuando se levanten en contra de tu casa, en contra de tu familia, en contra de tus planes, en contra de tus sueños, porque si Dios tiene el control de tu vida por encima de cada circunstancia, por encima de cada oposición, Dios lo hará, ¿verdad? Y viendo cómo Dios está obrando a favor de un niño, a favor de una nación que es esclava, que está siendo oprimida, que los quieren detener para que no se sigan multiplicando, pero ellos lo hacen al revés. Mientras menos quiero que te multipliques, más te va a multiplicar. Mientras menos quieren que tú adores, más tú vas a adorar. Mientras menos las personas quieren que tú te congregues, que tú busques de Dios, que tú reflejes el brillo del cielo, es cuando más tú vas a brillar. Porque cuando hay oposiciones que viene una bendición, cuando hay un faraón que se levanta en tu contra, es porque las estrellas del cielo se movieron a tu favor, aleluya. Y cuando el cielo se mueve a tu favor, se levanta la tierra en tu contra, alma mía, adora a Dios. Pero ¿sabes qué? Aunque a ti te hicieron de polvo, aleluya, de tierra, ¿sabes qué dice la Biblia? Que pusieron un ingrediente que no es de esta tierra, sino que sopló el mismo Dios del cielo, aleluya. Y eso fue lo que le dio vida a ese muñeco de barro, alma mía, adora a Dios. Por eso te digo que aunque te hayan hecho de un material que puede ser triturado, el espíritu que hay en ti, aleluya, lo sostiene el Dios del cielo y ese nadie lo va a detener. Por eso tú le puedes decir a aquel que está a tu lado: no soy tierra, soy espíritu. Mi Dios es espíritu, mi Dios vive, mi Dios venció los cielos y la tierra, aleluya. Y eso fue lo que sucedió allí. Faraón trató de manifestar lo terrenal porque estaba acostumbrado a tener el dominio y el control. Faraón decía: yo soy Dios, yo tengo el control de todas las cosas. Pero cuando había un niño que venía con un propósito, se levantó el infierno. Por eso cuando tú naciste se levantó el infierno. Por eso cuando tú llegaste a la iglesia se levantó Satanás. Cuando tú llegaste a los caminos de Dios se levantaron en tu contra. Porque no eran los que te rodeaban, era el espíritu del anticristo que no quiere que nosotros nos congreguemos, que no quiere que nosotros manifestemos el poder de Dios, que no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios, aleluya. Y Moisés tiene esta serie de acontecimientos, como decía mi amada esposa, y nos contaba que llegó el momento de Moisés partir de Egipto, ya que había cometido un error. Él había tomado justicia en sus manos y él había determinado darle muerte a una persona. Y cuando va corriendo y va huyendo, llega a la casa de Jetro. Y mire que era interesante que Moisés no era pastor de ovejas. Moisés vivía en el palacio del rey. Moisés había sido educado
con las mejores escuelas. Moisés tenía un buen porte. Moisés era una persona brillante, era de la alta jerarquía. Y tiene que llegar a la casa de un hombre a pastorear ovejas. ¿Sabe qué? Los hebreos que vivían en Egipto pastoreaban. Ellos eran pastores. Pero los egipcios no eran pastores, era una profesión mal vista. Y Moisés tiene que ir ahora a casa de un hombre a pastorear las ovejas de su suegro. O sea que Dios permite que él comience a hacer una labor que no es para él, sino para su suegro. Porque en ocasiones Dios nos prueba y nos da cargos que no son para nuestro beneficio, pero ahí nos está probando para ver cómo nosotros actuamos, cuán responsables somos para otro, aleluya, para luego entregarnos lo que Él nos va a entregar. Y por eso en la vida nada sucede por una consecuencia, sino que todo sucede por un propósito. Y el propósito era ir probando a Moisés, ir pasándolo por una serie de eventos para poder crear en él el carácter que Dios quería crear. Porque él no iba a bregar con animales, él iba a bregar con un pueblo, aleluya, que Dios lo iba a redimir, que Dios lo iba a limpiar, que Dios lo iba a curar, que Dios lo iba a comenzar a utilizar en cosas poderosas, aleluya. Y por eso si hoy estás pasando por un momento donde tú dices, ¿qué sentido tiene la labor con la cual yo estoy operando, realizando? Hazla con fidelidad, hazla con honradez, hazla con esmero, porque esa puede ser la prueba final para Dios entregarte tu mejor temporada, para Dios llevarte a tu mejor lugar, aleluya. Ese escenario puede ser el último, aleluya, donde tú dirás, estaba trabajando para otro, pero ahora Dios me puso a trabajar para mí, aleluya. Yo lo hacía con excelencia para otro y ahora lo que hago, lo hago para mi Dios. Gloria sea el Señor, porque Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y cuando entendemos que todo lo que sucede es para llevarnos a una nueva temporada de fe, a un nuevo nivel de poder y de unción, lo hacemos con esmero. Aleluya. Y ahí estaba Moisés. Ese era Moisés, que vio una salsa ardiendo. Y dice que aquella salsa le llamó la atención. Y todos conocemos esa historia. Esa historia fabulosa, donde Moisés se acerca y Dios le dice, quita tu calzado, porque el lugar que pisa es santo. Porque Dios le estaba diciendo, tú has llegado a mi templo. Tú sabes cómo se entra a los templos. Porque en la antigüedad, para uno entrar a un templo de algún dios pagano, se tenían que quitar las sandalias, las botas, porque había que entrar con reverencia. Y Dios le está diciendo, yo he descendido a este lugar y estoy pisando este territorio. Así que muéstrame reverencia, porque vine a hablar contigo. Y a cierto profeta en la Biblia le dijeron, hijo de hombre, ponte de pie, porque te traigo palabra del cielo. Y hay momentos donde Dios se te va a aparecer en medio de un fuego, de una salsa, y te va a decir, varón de Dios, te va a decir, mujer de Dios, levántate, quita tu calzado, porque vine a tener un encuentro contigo y vine a hacerte el llamado más grande que te puedes imaginar sobre la faz de la tierra. Yo estoy hablando con gente que si cree lo que yo le estoy diciendo, verán puertas grandes abrirse, verán ríos correr a su favor, verán el fuego de Dios cómo se levanta y se les revela en medio de una zarza, aleluya. Mi esposa quiere que yo le cuente
de dónde salió la inspiración de la película El Rey Arturo? ¿Cuántos saben cuál es la película del Rey Arturo? Había una piedra y tenía una espada enterrada. Y dicen que la persona perfecta o la ideal que podía manejar esa espada la iba a poder sacar de allí. Dicen que venían de todos lados hombres fuertes, hombres guerreros, diestros, pero nadie la podía sacar. Y esa historia sale de la Biblia, de una historia judía donde dicen que Moisés tenía una vara, pero vemos que en Éxodo siempre se refieren a la vara, no como la vara de Moisés, sino como la vara de Dios. Y los judíos cuentan esta historia de esta forma, que cuando Moisés llegó a la casa de su suegro, allí había una vara. Y sí, semejantemente estaba atorada y nadie la podía sacar. Esta vara se dice que Dios mismo se la había entregado a Adán cuando él creó los cielos y la tierra. Y Adán tenía esta vara porque era el cetro para él gobernar y dirigir este mundo. Hay un versículo que dice: no será quitada el cetro de Judá hasta que venga Shiloh o Silo. Y se está refiriendo a esta vara. Esta vara, dicen los estudiosos, que fue pasada de mano en mano. Enoc, Matusalén, Noé. Noé se la entregó a Sem. Sem se la entregó a Abraham. Abraham se la entrega a Isaac. Isaac a Jacob. Y Jacob se la lleva a Egipto y se la entrega a José. Pero José muere y se queda en casa de Faraón. Jetro era un funcionario de los más altos rangos en Egipto. Y antes de irse para Madián, se lleva la vara y se quedó atorada en su patio. Y cuando llegó Moisés, fue el único que la pudo sacar. Esta vara tenía escritas las letras de Dios. Por eso no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Era la vara que Dios le dijo: tírala al suelo, y se convirtió en serpiente. Él la tomó, fue la vara cuando él se paró enfrente del mar. Y Dios le dijo: ¿qué tú tienes en tu mano? Tú tienes la herramienta que me pertenece a mí. ¡Ay! Si tú supieras el poder que tiene la herramienta que Dios te entregó. Porque yo no te estoy hablando de una vara física. Yo te estoy hablando que a ti también te entregaron una vara espiritual. Y si tú sabes utilizar el poder que Dios te entregó, no solo el mal se va a dividir, sino que se va a dividir, aleluya, la crisis, se va a dividir la muerte, se va a dividir la tempestad que se levanta en tu contra. Si tú sabes usar esa vara con la palabra de Dios, si tú sabes hacer que esa vara, aleluya, funcione, y esa vara se activa con un nombre. Ese nombre sencillo se llama Jesús. Ese nombre se llama Jesús. Si tú te tiras de rodillas y dices: en el nombre de Jesús, te levantaste en contra del que murió por mí en la cruz. Aleluya. A ese lo clavaron en una vara. Alma mía, adora a Dios. Pero ella no lo pudo resistir. Él resucitó al tercer día. No será quitada la vara o el cetro de justicia de Judá hasta que venga Shiloh. Y Shiloh es Jesús. Esa vara se le entregó al primer Adán. Y esa vara fue pasando de mano en mano hasta que llegó el segundo Adán.
Por eso los que estudian dicen que cuando Jesús llegó recientemente, los romanos le habían quitado la autoridad a los judíos de ejercer sus leyes. Por eso ellos no podían operar, no podían ejecutar sus normas y tenían que siempre estar pidiendo permiso a los romanos. Y ese fue el cetro que fue quitado. O sea que la palabra siempre se cumple. No hay una promesa en la Biblia que no se haya cumplido. Y por eso cada una de las promesas que Dios te hizo tiene fecha de cumplimiento. Por eso te tienes que aprender a mover en fe. Porque la circunstancia no habla de lo que se va a cumplir, sino la fe que tú llevas por dentro. La fe que dice que es pequeña pero que crece, que no se mantiene estancada, sino que tiene un crecimiento constante. Y Moisés allí en la zarza tuvo una serie de conversaciones con Dios. Allí tienen discusiones como las tenemos tú y yo. Dios, yo no sé. Dios, yo no estoy capacitado. Fulano habla mejor que yo. Fulano tiene más estudios, más grado académico. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tú me llamaste a mí? Yo pasé por una crisis matrimonial, yo pasé por una crisis familiar. ¿Por qué yo tengo ahora que levantarme como el escogido para hacer tu obra? Y dice la Biblia que ellos tuvieron 7 días allí para que Dios lo convenciera. O sea que Dios va a estar el tiempo necesario para convencerte, porque Dios te escogió a ti. Dios se fijó en ti. Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere realizar su propósito en tu vida. Aleluya. Y Moisés aceptó ir frente a Faraón. Faraón y Moisés estaba frente de este gran hombre que se creía un Dios y le dijo: yo no conozco a ese Dios. Y ¿sabes qué? Mira cómo Dios va operando las cosas, porque el detalle es que Dios no mata a Faraón. Dios comienza a pasarlo por una serie de plagas y de acontecimientos, y es para que Faraón vea el poder de Dios. Es para que Faraón entienda que hay un Dios que lo puede todo. Y por eso en ocasiones vemos que Dios está pasando a uno por un proceso, y es para que nosotros veamos sus maravillas, para que nosotros veamos sus milagros, porque Dios comenzó a ejecutar una serie de acontecimientos y todo era a favor de su pueblo, porque Dios lo iba a sacar a una tierra prometida. Y en este mensaje mi esposa y yo queríamos enfatizar en que el libro de Éxodo comienza con milagros. Moisés se va para el desierto y lo que ve son cosas sobrenaturales. Moisés ahora tiene que ir frente a Faraón y lo que comienza es a ver una ejecución de la manifestación y el poder de Dios sobrenatural, a tal grado que los brujos y los hechiceros de Faraón eran súper poderosos, tenían poder. Parece que venían de África, que venían de Haití, parece que comían carne humana, aleluya, sacrificio. Faraón mismo mataba a los niños. Era un altar diabólico en contra de la iglesia que estaba a punto de salir al lugar de la promesa. Y eran milagros tras milagros. Convierten el
el Nilo en sangre, los demonios, los brujos hacen lo mismo. Ellos crean ranas, Dios crea ranas y ellos también crean lo mismo. Es una batalla campal, porque el enemigo no se va a detener para destruirte, aleluya. Pero el que pelea por ti, aleluya, el que pelea por ti es más poderoso. Tiene el poder, tiene la autoridad para detener la adversidad. El que está a tu favor sabe pelear. Esclavo en contra de su amo. Hay una anécdota de un hombre que fue esclavo por muchos años. Y un día le dicen: mañana serás libre y serás millonario. Se te va a dar mucho dinero. El hombre esclavo dice: a mí no me importa el dinero. Yo, por tal de ser libre, olvídate del dinero. Y se parece a un pensamiento común. Todos pensaríamos lo mismo. Pero Dios le dio un mandamiento al pueblo de Israel. Y uno de los mandamientos es: cuando ustedes salgan de Egipto, tienen orden directa de decirle a los egipcios que le entreguen riqueza. Porque ustedes no van a salir de Egipto con las manos vacías. Ustedes van a salir de Egipto con oro, con plata, van a salir con ganado, van a salir para un desierto, pero van a ir a levantar un altar siendo millonarios. Alma mía, adora a Dios. Y Dios sabía que esa iba a ser la mentalidad de ellos. Si somos libres, que nos dejen libres. No nos importa el dinero si somos esclavos. Pero Dios le dijo: no, van a salir con riqueza. Van a salir, aleluya, para una tierra a hacerme altar. ¿Con qué ustedes creen que ellos hicieron un becerro de oro? Con toda la riqueza que habían adquirido. Se dice que quien le dio el consejo a los hijos de Israel de que hicieran el altar y el becerro en el desierto fue un niño que ya estaba adulto, pero cuando él había nacido, él iba a morir.